Este hombre transmigra como un personaje secundario en un juego solo para descubrir que es un súcubo masculino. Lo peor de todo es que atrae a todas las villanas. Había un juego llamado El Ascenso del Salvador, un juego de academia fresco y juvenil, con tramas cliché, pero los personajes eran familiares y estables. Al día siguiente de que el hombre terminó el juego, transmigró misteriosamente convirtiéndose en el heredero de un varón fronterizo, Dude Campbell. Él era uno de los personajes secundarios más insignificantes en este mundo del juego. El territorio Campbell solo se dedicaba a la agricultura muy lejos de la prosperidad del imperio. Hoy era el primer día de Dude en la Academia Real, y su padre le advirtió repetidamente que no causara problemas. El imperio es un lugar de reunión para la nobleza. Dude entendió perfectamente que mantenerse discreto y no llamar la atención era crucial. Su panel de estado era lamentable, todo calificación F en el nivel más bajo. Sin habilidades despertadas y con capacidades sin desarrollar, como jugador nunca había visto atributos tan terribles. El juego comenzaba directamente en la Academia Elfantae. Ignorar las indicaciones del sistema significaba muerte instantánea. Lo más peligroso eran los personajes villanos tiránicos que rondaban la academia. Un movimiento en falso podía costarle la vida. Le prometió a su padre que permanecería invisible y nunca tendría pensamientos poco realistas sobre mejorar la reputación familiar. Después de todo, el protagonista se encargaría de todas las tramas principales. Él solo necesitaba disfrutar pacíficamente la vida en la academia. Ese era el plan, pero porque ahora compartía un compartimento de tren con ella. Ella era conocida como la sanguinaria Elinor, la que tenía una montaña de cadáveres. Elinor, la jefa final de este mundo, el Nora Linearice en la trama del juego. Ella chocó con el protagonista. Eventualmente sufrió un colapso mental. Fue poseída por un demonio y solo podía ser derrotada por un protagonista completamente desarrollado. Elnor notó la incomodidad de Dude y explicó: la familia del duque eligió un compartimento común para parecer accesible. La Elnor del juego debería haber sido arrogante y desdeñosa, pero la que estaba frente a él era tan amable que Dude quedó asombrado. No pudo evitar decirlo: eres inesperadamente amable. Elinor pensó que se habían conocido antes. Dude, sorprendido, explicó rápidamente que solo había oído que ella era bastante estricta. Como personaje secundario sabía que debía minimizar sus interacciones con ella mientras miraba por la ventana. Perdido en sus pensamientos, una enorme roca voló hacia ellos. Dude instintivamente se lanzó sobre Elinor. Con un fuerte estruendo la roca golpeó el tren, el amuleto protector de Elinor se activó y gracias a eso ambos permanecieron a salvo. Dude había caído completamente sobre Elinor y solo se levantó después de que ella se lo recordó. Aunque era el primer contacto físico de Elinor con un hombre, ella no estaba enojada creyendo que Dude intentaba protegerla. Tu equipo de protección, honestamente. Dude solo quería aprovecharse de su protección. Elinor preguntó su nombre y después de pensarlo mucho, Dude se presentó. Elinor expresó que no olvidaría su amabilidad y que seguramente se lo devolvería algún día. El sistema indicó que había ganado el favor de una villana. Se habían cumplido las condiciones para el regalo especial. Obtuvo las habilidades Supervivencia Desesperada y Encanto Mortal. El tren estaba dañado, pero las bajas fueron pocas. Dude tuvo que tomar un carruaje hacia la academia. Ahora entendía por qué no podía despertar habilidades antes. El territorio Campbell no tenía villanos, así que despertar era imposible. La habilidad de Supervivencia Desesperada aumenta instantáneamente en momentos de crisis. El Encanto Mortal facilita ganar el favor de los villanos, efecto más fuerte en personalidades más extremas. Esta habilidad de Encanto Mortal era extraña. Todos los villanos en el juego eran anormales, un luchador cuyos ojos brillaban al mencionar la pelea, un loco que desenvainaba su espada en 3 pasos, un asesino que mataba por dinero, y un mago genio sin emociones. Involucrarse con cualquiera de ellos significaba un gran problema. Como jugador experimentado, Dude nunca había encontrado una situación así. Aunque pasó la ceremonia de apertura sin problemas, los maestros estaban desconcertados. ¿Por qué Dude, un noble rural, compartía compartimento con Elinor? Lo más sospechoso era que la roca no pudo haber caído en ese compartimento por casualidad. Al escuchar esto, Dude decidió evitarla, pero el sistema ya los había vinculado. El sistema indicó etapa de confianza con Elinor, una actividad relacionada, cuenta regresiva, para que Elinor se convierta en la jefa final. En esta academia, llena de intrigas y conspiraciones, ella no era un personaje simple. Mientras Dude aún meditaba sobre estos asuntos, la evaluación de poder de la ceremonia de ingreso ya había comenzado. La evaluación de poder se realizaba mediante combates prácticos en parejas. Otros estudiantes ya habían elegido a sus oponentes y ahora solo quedaba una persona. Parecía ser la genio más fuerte del mundo, Elia Crixonox.
la genio más fuerte del mundo, el protagonista del juego, Savior Rising, que pensaba para sí mismo que estaba condenado, mientras tanto, al otro lado, todos estaban llenos de conversación. ¿Por qué Elnor llegó tarde a la práctica? Poco después, la sedienta de sangre Elnor finalmente llegó. La miembro del consejo estudiantil Beatrix exigió saber por qué llegó tarde. Elnor respondió directamente: estaba ocupada con algo. Maté a 12 asesinos que intentaron asesinarme, demasiado problemático, entregarlos a la academia, y no podía permitir que personas que querían verme muerta quedaran libres. Beatrix instruyó a Elnor que se cambiara de ropa y se preparara para la práctica. Ya era hora del combate entre la genio. Elia y Dud, al pensar en Dud, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Elnor. En ese momento, Dud no tenía idea de cómo abordar la batalla. Los estudiantes que observaban charlaban entre ellos apostando cuántas rondas podría durar. Dud sabía perfectamente que con sus patéticos atributos probablemente terminaría después de recibir solo un golpe de Elia. Afortunadamente, tenía la habilidad desesperada de supervivencia. Mientras más baja, su tasa de supervivencia más fuertes se volvían sus habilidades, combinada con un encanto mortal. Si lograba sobrevivir, probablemente atraería aún más villanos. En el proceso, usando su conocimiento del juego, sus posibilidades de supervivencia aumentarían. Elia le preguntó a Dud: «¿Realmente eres débil, verdad? Planeaba golpearte, pero ya te ves demasiado débil». Dud preguntó confundido: «¿Por qué querrías golpearme?». Elia declaró francamente que odiaba a Elnor y a toda la familia Tristan. Dud recordó la configuración del juego. Elia de hecho albergaba odio hacia la familia Tristan. Dud se defendió: «Solo me tocó sentarme en el mismo compartimento del tren que Lady Elnor, pero esto solo enfureció más a Elia para volverse más fuerte rápidamente. Dud solo tenía un camino: atraer villanos para provocar a Elia a que se entregara por completo». En realidad declaró que le gustaba a Elnor. Al escuchar esto, la expresión de Elia cambió drásticamente. Dud decidió provocarla aún más, por mucho que la odies. «Así de mucho me gusta a mí». Elia estaba furiosa y cargó contra Dud, rompiendo su espada de un solo golpe. Al verlo esquivar el primer ataque, Elia se preparó para embestir con toda su fuerza. En el segundo golpe, el sistema mostró un aviso advirtiendo que este peligro podía ser mortal. Supervivencia desesperada, mejorada, a nivel X. El puño de Dud conectó de lleno con la cara de Elia. Solo entonces se dio cuenta que esta era la habilidad de más alto nivel. Todos quedaron atónitos. Dud había enviado volando a la genio Elia con un solo golpe. Ni él mismo podía creerlo. Los estudiantes estaban boquiabiertos. Dud, con habilidades de nivel F, había derrotado al protagonista de este mundo. En su primer día en la academia, el director revisó repetidamente las grabaciones del duelo. Algunos creían que Dud no era más que un fraude competente, pero un profesor concluyó que ese golpe definitivamente era real. Una persona sin habilidades especiales ni técnicas de combate había derrotado a la genio Elia con un solo puñetazo, un golpe que nadie en la academia podía soportar, ni siquiera el propio director, aunque no sabían qué métodos usó. De cualquier forma que se mirara, Dud era un talento monstruoso. Algunos profesores no podían aceptar este hecho, pero como la academia no podía renunciar a estudiantes talentosos, decidieron manejar a Dud por separado. Al día siguiente, Dud apareció en los titulares del periódico, dándose cuenta de que este mundo era fundamentalmente igual que su mundo original. Después del combate de práctica, los personajes villanos ya se habían fijado en él, con la jefa final, Elnor, mostrando el mayor interés. Como recompensa por alcanzar la etapa de confianza, ganó la técnica de la espada Tristan. Aún más extraño, la heroína Elia apareció en la lista de favores del sistema, dejando a Dud completamente desconcertado. Elia no era una villana. Entonces, ¿por qué tendría puntos de favor? Justo entonces se escuchó un golpe en la puerta. Reconociendo quién era, Dud decidió no abrir. La voz de Elia sonó aguda y amenazante: «Si no abres la puerta, la derribaré». Dud estalló: «¿Estás loca? ¿Qué quieres de mí?». La candidata a heroína Elia respondió con calma que simplemente quería conocerte mejor. Dud. Finalmente, Dud aún no abrió la puerta para Elia en su camino de regreso. Elia accidentalmente chocó con alguien, haciendo que la bolsa de snacks de la otra persona cayera instantáneamente al suelo. Ella se disculpó rápidamente y se agachó para recogerla, solo para descubrir que la persona con la que chocó era Elnor. Para su sorpresa, Elnor no solo no la reprendió, sino que en cambio preguntó con preocupación si estaba herida. Elia miró el rostro de Elnor mientras recuerdos desagradables inundaban su corazón como una marea. Cada miembro de la familia Tristan era un enemigo. Su cuerpo tembló ligeramente, de manera involuntaria su mano, habiendo agarrado sin darse cuenta la empuñadura de su espada,
Elinor simplemente extendió la mano con calma, haciendo un gesto para que le devolvieran la bolsa de bocadillos. A Elia le costaba entender, a pesar de ver claramente que ella sujetaba la espada. La otra no mostraba señales de precaución. Concluyó que Elinor la menospreciaba y no podía comprender qué conexión podría existir entre Dud y Elinor. Mientras devolvía la bolsa de bocadillos, Elia informó con calma a Elinor que la habitación de Dud estaba en dirección a la derecha. La expresión de Elinor se oscureció instantáneamente, exigiendo saber por qué Elia conocía la ubicación de la habitación de Dud y con qué propósito lo buscaba, sintiendo el aura opresiva que se acercaba. Elia explicó que era simplemente una comunicación rutinaria entre estudiantes de primer año. Elinor le recordó seriamente que las relaciones entre sexos opuestos estaban prohibidas entre los estudiantes de primer año. Elia expresó confundida que no recordaba tal regla escolar. Elinor declaró con orgullo que era una nueva regulación que ella misma había establecido como presidenta del consejo estudiantil, y advirtió nuevamente a Elia que no se acercara a la habitación de Dud. Cuando Elia preguntó sobre la relación de Elinor con Dud, Elinor negó firmemente tener cualquier conexión, enfatizando una vez más que recordara las reglas escolares, pero Elia recordó lo que Dud había dicho durante su práctica. Por más que la odies así de mucho me gusta, a mí estaba segura de que había una conexión entre los dos para reunir más información. Resolvió acercarse aún más a Dud. Finalmente, llegó el examen de asignación de clases. Habiendo derrotado al candidato a héroe, Dud fue asignado al escuadrón de nivel más alto. El mayor problema que enfrentaba era que Elia continuaba persiguiéndolo sin descanso. El panel del sistema mostraba que su curiosidad por él aumentaba continuamente justo el día anterior. Dud había recibido inexplicablemente una bolsa de bocadillos, y una carta de ánimo sospechaba que alguien lo seguía en secreto. Pero el asunto urgente era el inminente examen de asignación de clases. Estos problemas menores tendrían que dejarse de lado por ahora. El panel de información de Elinor mostraba que el nivel de confianza había alcanzado la segunda etapa. Las actividades relacionadas estaban a punto de activarse, y la persona a cargo del examen de asignación de clases no era otra que Elinor. Dud dedujo que definitivamente hoy ocurrirían eventos relacionados con ella. Este arreglo fue decidido colectivamente por los profesores de la academia, porque Dud había derrotado al candidato a héroe. La academia tenía grandes expectativas para su desempeño en el examen, designando específicamente a Elinor para supervisar todo el proceso. Elinor lideró a un grupo de estudiantes hacia el lugar del examen solo para encontrar la entrada bloqueada de repente. El interior se sumió en la oscuridad. Elia preguntó qué pasaba, pero no recibió explicación. Dud sabía muy bien que esto no era un examen sino una trampa. El aviso del sistema apareció de inmediato. Actividad relacionada con Elinor comienza. Intento de asesinato contra Elinor, por favor, protégela. Dud miró alrededor y encontró la composición del equipo. Bastante peculiar, todos los presentes eran miembros del grupo protagonista del juego, según el desarrollo de la trama. Esta debería ser su primera reunión, y cada miembro del grupo protagonista poseía habilidades extraordinarias. Tras pensarlo un momento, Dud sugirió que todos se dirigieran al salón central, donde había artículos de primeros auxilios y equipo, haciendo el lugar menos susceptible a emboscadas. Que su ubicación actual implicó que Elinor también debía haber sentido que otros acechaban en las cercanías. Dud luego indicó que necesitaba investigar en otra dirección. Elia preguntó de inmediato por qué quería actuar solo. Dud respondió con expresión seria, diciendo que había razones importantes que no podía revelar en ese momento, y que se las explicaría a todos cuando fuera el momento adecuado. La llamada razón importante que no podía revelar era en realidad para preservar su vida. Dud no esperaba convencer a todos tan fácilmente. Quizás porque derrotar al candidato a héroe había ganado su confianza, ahora solo necesitaba encontrar un lugar para esconderse y esperar a que concluyera el evento de Elinor. Después de todo, el objetivo del asesino era Elinor. Solo necesitaban pasar este periodo con seguridad. Justo entonces una voz desconocida vino desde atrás. La persona afirmó ser un electricista que venía a reparar los circuitos y pidió a Dud que lo guiara. El sistema inmediatamente alertó de peligro inminente. Mientras tanto, del otro lado, después de que Dud se fue, el equipo se miró confundido, sin entender por qué se le permitió actuar solo antes de que pudieran entender las intenciones de Dud. Un grupo de figuras sombrías los había rodeado silenciosamente mientras Dud seguía guiando a ese electricista, porque el equipo de avanzada enviado para asesinar a Elinor había sido completamente aniquilado. Él, como líder, decidió actuar personalmente y descubrió a Dud actuando solo, y juzgando con el ojo de un asesino profesional, concluyó que solo era un novato inofensivo. Planeó eliminar a Dud primero y luego usar su identidad para acercarse al verdadero objetivo, Elnora. Justo cuando se quitó la máscara de piel humana para atacar, Dud suspiró aliviado inesperadamente, así que realmente es Hasemed.
El asesino llamado por su nombre quedó inmediatamente sorprendido. Si fuera solo un experto común, la situación sería peligrosa. Verte tal como imaginaba es en realidad reconfortante. Lo más importante es que la supervivencia desesperada ya ha surtido efecto. Hazmet no pudo entender para nada las palabras de Dud y decidió eliminar rápidamente a este novato presumido al mismo tiempo. Los asesinos que atacaban a Elnor y al equipo de Elijah estaban sufriendo una masacre unilateral. Todos, incluso, comentaron que estos asesinos eran demasiado débiles. Elia buscaba a Elnor por todas partes mientras que Elnor necesitaba solo un golpe de su espada para barrer a 4 asesinos, de una vez. Deliberadamente dejó a uno con vida para exigir saber si había otros cómplices ocultos. Aunque el asesino se negó a revelar algo, Elnor ya había deducido que el Hazmat de la luna creciente debía estar presente en persona. Continuó presionando por su ubicación exacta. Ila no entendía por qué el Nora era tan persistente. El Nora explicó concisamente que el Hazmat de la luna creciente es un asesino aterrador que, después de matar a sus objetivos, también roba sus rostros. ¿Quién es el objetivo más fácil de eliminar aquí? Elia pensó instantáneamente en esa persona, pero no entendía por qué Dud se sacrificaría. Aún más desconcertante era que estos asesinos, el verdadero objetivo claramente debería haber sido la presidenta Elnor. Volvió a preguntar sobre la relación entre Elnor y Dud, pero Elnor continuó negando firmemente cualquier conexión. Hazmet no sabía nada de todo esto porque en ese momento enfrentaba una situación sin precedentes, siendo severamente golpeado con un bastón de madera tosca por un novato aparentemente frágil. Dud reveló por primera vez la esencia de la esgrima de la familia Tristan. Inmediatamente reconoció este estilo único de espada y finalmente entendió que había caído en una trampa desde el principio. Señaló que Dud se había disfrazado deliberadamente de débil para confundirlo, y exigió en voz alta saber quién era realmente. Apareció el aviso del sistema encanto mortal activado. El villano siente admiración hacia tu plan meticuloso. Como jugador experimentado, Dud sabía bien que no se podían usar armas en esta área especial. Por eso lo llevó deliberadamente hasta aquí. Hazmet, aceptando su destino, le pidió a Dud que diera el golpe fatal, pero Dud indicó que no tenía intención de quitarle la vida. Planeaba dejar a Hazmet vivo para que difundiera la noticia del fracaso de la misión de asesinato. Si un experto de alto nivel como Hazmet fallaba, nadie se arriesgaría a asesinarla en el futuro. Aunque no sabía quién era el cliente, Dud sabía que si esto continuaba, el demonio dormido dentro de Elnor eventualmente despertaría. Esta posibilidad debía ser eliminada por completo. Hazmet cuestionó la decisión de Dud, sugiriendo que si lo liberaba, podría intentar asesinar a Elnora de nuevo en el futuro. Entonces inténtalo cuando llegue el momento. Yo la protegeré. El tono de Dud era calmado, pero firme. Hazmet no pudo evitar preguntar si Elnor realmente era tan importante para él. Dud lo reconoció sin dudar. El sistema volvió a avisar encanto mortal activado. La simpatía del villano aumentó considerablemente. Dud de repente sintió que alguien se acercaba y giró la cabeza para mirar. Era Elnor, que había seguido el sonido después de la conclusión del examen de asignación de clase. Beatrix frunció el ceño, especulando que debía haber un infiltrado. De lo contrario, los asesinos no habrían podido infiltrarse tan fácilmente. Estos asesinos tenían un solo objetivo: matar a Elnor. Los novatos fueron muy elogiados por la escuela por repeler con éxito a los asesinos, con una excepción Dud Campbell. Parecía evitar deliberadamente la atención de la academia. En la sala de reuniones, Elnor estaba distraída, ignorando completamente lo que Beatrix decía. La enojada Beatrix finalmente perdió la paciencia, lanzó una botella de tinta y exigió saber qué le pasaba por estar tan distraída todo el día. Elnor admitió francamente: hay alguien que me preocupa. Mencionaste a esa persona hace un momento. No hace falta decir que esa persona estaba muerta. Beatrix frunció el ceño y afirmó que Elnor podría haberse enamorado de ese chico del campo. Aunque no sé cómo te sedujo, si se llega a saber, la familia Tristan podría tomar medidas extremas. Elinor negó apresuradamente haber sido seducida, pero Beatrix le recordó que debía mantenerse alerta, sin importar cómo él intente complacerte. El antiguo tú habría estado sospechosa. ¿Por qué eres tan diferente ahora?, reflexionó Elinor, indicando que podía observar y poner a prueba a Dud de cerca para discernir sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, Dud recibió una carta de notificación de la academia sobre ajustes en los resultados de asignación de clases. Realmente no me importa a qué clase me asignen, pero según las reglas, debería ser como Elia y entrar en la clase especial. ¿Por qué me están excluyendo así? Apareció un aviso del sistema: primera misión principal completada, siguiente tarea actualizada. Por favor, resuelve el evento de la ceremonia de recepción de los novatos. Recompensa materiales exclusivos para equipo. La ceremonia de recepción de novatos en el juego es crucial para determinar las profesiones futuras: arquero, guerrero u otros caminos Dud.
decidió considerar su elección de profesión más adelante. Lo que merecía más atención ahora era que dos actividades importantes de misión estaban a punto de superponerse, lo que inevitablemente desencadenaría eventos extraordinarios. La afinidad de Elnor había aumentado directamente varios niveles. El disparador para las actividades relacionadas se acercaba al mismo tiempo. La afinidad de Elia también estaba subiendo. Sus actividades de misión también se habían iniciado. El jefe final y las actividades de misión del protagonista del juego ocurriendo simultáneamente. Esto era definitivamente un presagio de grandes eventos. El sistema recompensó con una carta de habilidad de Elinor, que podía copiar cualquiera de las habilidades de Elinor. Dude estaba asombrado de que pudiera copiar la habilidad del jefe más fuerte. Usarla ahora, sin duda, sería un gran desperdicio, porque aunque Elinor era la depredadora top de la academia, como Elia era un jefe de tipo crecimiento, que poseería innumerables habilidades poderosas en el futuro, la tarea urgente era obtener un objeto esencial necesario. 3 días después, Dude se dirigió directamente a un almacén en ruinas y compró algo de equipo para ocultar su identidad. En tienda de puntos, este almacén era el lugar secreto donde frecuentemente conseguía equipo en su vida anterior como jugador. Después de buscar a fondo, aunque obtuvo muchos objetos útiles, el objeto más crucial seguía sin aparecer. Finalmente descubrió en un rincón un incensario misterioso que contenía poder antiguo. Dude cuidadosamente retiró el incensario de la capa inferior, justo cuando estaba a punto de irse los objetos acumulados. En el almacén comenzaron a balancearse peligrosamente. Las cosas nunca salen tan fácilmente como se espera. Con un fuerte estruendo, la chatarra del almacén se desplomó estrepitosamente. Dude atrapó inadvertidamente a una chica que caía, reconociéndola inmediatamente como Yuria, la poderosa jefa del capítulo 2, conocida entre los jugadores como la diosa de la espada maniática. En ese momento, finalmente entendió que Yuria había estado viviendo en ese almacén todo el tiempo. La advertencia del sistema parpadeó de repente. Crisis detectada, evaluación de nivel de amenaza, X grado supervivencia, desesperada activada como nivel X. Dude quiso explicar claramente, pero se encontró impotente. Yuria parecía no escuchar sus palabras y atacó con fuerza abrumadora. A diferencia del combate de práctica con Elia, esta confrontación con Yuria era una batalla real de vida o muerte. Dude ahora caminaba al borde de la supervivencia. Su cuerpo fue elevado forzosamente al nivel X, soportando un dolor insoportable durante todo el tiempo. Intentó de nuevo explicar que era casi un malentendido y que no había hecho nada. Yuria se detuvo brevemente, pero rápidamente lanzó otro ataque feroz. Dude apenas esquivó su golpe fatal. Pero enfrentando su estilo de combate ahora, estaba confiado. Cuando el ataque de Yuria se acercó, Dude se quedó completamente quieto, firme como una roca, porque sabía que Yuria podía desatar un poder invencible contra enemigos a menos de 3 pasos, pero no podía dañar a quienes estuvieran más allá de esa distancia. Una maldición ancestral inescapable. Yuria rugió para que Dude se acercara, más cerca aún, para poder despedazarlo. La mente de Dude corría, buscando un plan de escape. Este era el refugio seguro de Yuria, lejos de todos los demás, y también su lugar solitario. Presumiblemente los miembros del profesorado no venían aquí. A menudo, Dude especuló que debía estar hambrienta. Le entregó las galletas de recuperación que había comprado en la tienda de puntos. Yuria declaró obstinadamente que esos trucos infantiles nunca la engañarían. Pero al segundo siguiente, se lanzó hacia adelante y arrebató la galleta después de una comida abundante. Yuria finalmente creyó que solo era un malentendido, y en cambio le preguntó a Dude cuál era su propósito. Al venir aquí, Dude, naturalmente no pudo admitir que vino a robar, así que mintió diciendo que un conocido le había pedido que trajera comida, y le indicó que cuidara bien de ella. Si este fuera el juego original, no habría habido encuentro con Yuria aquí, pero forjar una amistad con ella seguramente sería útil en el futuro. Dude le dijo que su hermana estaba bien en el Santo Imperio, y que no debía preocuparse, y que el emperador no se preocuparía por este lugar por ahora. Por supuesto, mantener un perfil bajo era lo mejor. Uria había venido a la Academia Elfantae bajo la coerción del Santo Emperador. Su espada era la mundialmente famosa Hoja Maldita, un artefacto de techo, por eso soportó la maldición ancestral de 3 pasos. Yuria luchaba por sobrevivir en la desesperación, e informarle sobre el bienestar de su único familiar no debería hacer daño. La clase al aire libre comenzó con un maestro explicando amablemente conocimientos profesionales. Unos días después, durante la ceremonia de bienvenida de los novatos, todos elegirían sus caminos profesionales. Ella presentó varias especializaciones a la clase. Dude se dio cuenta de que esto era simplemente un tutorial para principiantes, explicando la configuración del juego, pero no podía tratarlo a la ligera o enfrentaría graves consecuencias.
Un estudiante preguntó si el área adelante era la zona del vacío. Dud entendió que era el remanente de la histórica batalla entre dioses y demonios, donde mensajeros divinos y héroes que heredaron su poder habían sellado a los demonios. Habían pasado siglos, pero el poder sagrado y el aura de la muerte aún chocaban ferozmente. Si los demonios escaparan, este lugar se convertiría en el más peligroso. El Santo Imperio, la Alianza Tribal y el Imperio llegaron a un consenso estableciendo el sistema del Triángulo Dorado. Para una vigilancia estricta, la Academia Elfante y otras academias existían precisamente por esta razón. Un estudiante sugirió observar desde una distancia más cercana, y el maestro explicó que estaba permitido quedarse en el borde de la barrera protectora del sheriff. Dud sabía que seguiría el evento del almuerzo, pero tenía otros planes. El maestro anunció que el almuerzo se realizaría aquí, pero Dud pidió permiso para comer en otro lugar. El maestro le advirtió que no se alejara demasiado mientras un estudiante noble cercano se burlaba de él. Llamándolo presumido, campesino, Dud sacó un antiguo incensario y encendió el material misterioso que había encontrado antes. Este incensario era tan milagroso como un teléfono moderno, y para usarlo buscó específicamente un lugar desierto. Este incensario podía ayudar a los mortales a conectarse con esos seres inimaginables y absolutamente incomunicables. Dud se conectó con el misterioso otro lado. A través del incensario del otro lado, figuras cavaban sin cesar con palas. Estos ángeles coronados con halo alado trabajaban incansablemente. Notaron que Dud los observaba, pero su líder calvo ni siquiera les permitió dejar de cavar. Esta escena dejó a Dud atónito. Completamente asombrado, un camión se acercó rápidamente instando a los ángeles a apresurarse y transportar los ladrillos negros. A esos ángeles comunes ni siquiera les permitían una sola galleta. El ángel calvo ignoró la presencia de Dud, continuando con la orden de su ejército para trabajar. Estos ángeles habían estado laborando todo el día sin probar bocado. Entonces Dud entendió por qué los ángeles rara vez descendían al reino mortal. Resultó que el reino angelical tenía un sistema jerárquico estricto gobernado por su propio conjunto de reglas férreas. Según la historia del juego, uno solo podía conversar con ángeles en el capítulo 2. Pero Dud ya había descubierto su mayor deseo. Dud puso comida y comió deliberadamente, devorándola vorazmente frente a los ángeles, mostrando un apetito exagerado. Los ángeles, aunque anhelaban, carecían de las condiciones para descender. Dud sugirió que los ángeles deberían comer antes de continuar su labor y usar el poder del incensario para iniciar un pequeño ritual de ofrenda. Enviando la comida a las manos de los ángeles, el ángel calvo ordenó a todos descansar por 10 minutos. Las leyes materiales del mundo angelical eran muy diferentes a las del reino humano, y la porción de comida de Dud fue suficiente para satisfacer a muchos ángeles. Después de la comida, el ángel calvo preguntó a Dud si tenía alguna petición, preparándose para otorgar una bendición al incensario, prometiendo cumplir su deseo siempre que lo declarara. Dud no esperaba que llegaran bendiciones, sin negociación, y se preguntaba cómo la comunicación con los ángeles podía ser tan simple. El ángel calvo usó el ojo de la visión para mirar dentro de la esencia de Dud, dándose cuenta de que poseía un potencial ilimitado, y considerándolo una inversión temprana en él. Dud también adivinó que esta era una característica favorecida por los antagonistas. Le dijo el ángel calvo que este poder estaba mucho más allá de la imaginación, y debido a esta característica había atraído la atención de depredadores, aterradores, pero amigables. La mayoría de la gente entraría en pánico al escuchar esto, pero Dud permaneció tranquilo, lo que convenció aún más al ángel de su juicio. Para entonces, la bendición del ángel estaba completa y los ángeles fueron una vez más instados a transportar los ladrillos negros. Dud todavía estaba reflexionando sobre el significado de aterradores, pero amigables, cuando el ángel calvo le dio a Dud su aprobación final y luego la imagen de la pantalla de luz se apagó. Dud decidió considerar seriamente la advertencia del ángel. La notificación del sistema mostró que el incensario sagrado había ganado 2 habilidades: ascetismo nivel C. Consume una pequeña cantidad de maná para convertir temporalmente todas las estadísticas adicionales en constitución. Esta habilidad puede evolucionar a prueba de fe. Escudo protector nivel C. Crea una barrera protectora usando una pequeña cantidad de maná. Esta habilidad puede evolucionar a estigma. Estas 2 habilidades combinadas con supervivencia desesperada harían que su poder se disparara. Obtener un artefacto tan raro al inicio de la historia, sin embargo, requerir maná para activarlo era demasiado difícil para alguien como Dud, que carecía de una sola característica relevante. Ya que actualmente no podía aprender magia, decidió elegir una especialización impopular: estudios de exploración de monstruos. El maestro le dijo que la academia requería parejas para entrar a las mazmorras de simulación. Dud afirmó que alguien llegaría pronto y pidió a la otra parte que no se preocupara. Incluso el maestro no podía creer que alguien eligiera esta especialización impopular.
No pasó mucho tiempo antes de que apareciera la candidata a heroína. Elia Dud originalmente no quería involucrarse con Elia, pero cambió de opinión después de escuchar las palabras del ángel. Él mencionó proactivamente la promesa previa de Elia de saludarse. Cuando se encontraran, esta acción dejó a Elia completamente confundida, porque él había mencionado que le gustaba a Elinor, y Elinor también parecía preocuparse por Dud. Elia pensó erróneamente que Dud estaba usando los celos como estrategia para ganarse a Elinor. Luego ambos llegaron a la mazmorra de simulación de la academia. Dud convenció a Elia de confiar en sus habilidades y preguntó si recordaba su primer encuentro. Dud afirmó sin rodeos que ella había intentado atacarlo en ese momento. Y ahora, si quería hacerse amiga de él, debería seguir sus instrucciones. Dud comenzó a dirigir a Elia para atacar a los monstruos, recordándole que había 3 en la dirección de las 9 en punto y 2 más en el techo, e informó que el punto débil de los monstruos estaba en sus cuellos. Elia cargó hacia la batalla, cortando a los monstruos, mientras Dud daba instrucciones tranquilamente desde atrás cuando Elia pidió su ayuda. Dud se negó inmediatamente, y en cambio le recordó que 2 dagas volarían alternadamente hacia ella, y con sus habilidades podría desviarlas directamente, pero 3 segundos después tendría que esquivar una flecha oculta, y también tener cuidado con un ataque sorpresa por detrás como se esperaba. Elia esquivó un arma oculta mientras bloqueaba el ataque sorpresa. Ella creía que las habilidades de Dud eran extraordinarias, y que debería unirse rápidamente para ayudar. Sin embargo, Dud no pudo asistir porque los monstruos simulados no tenían malicia, y por lo tanto no podían activar su habilidad de supervivencia desesperada. Esto demostró que la supervivencia desesperada no era una habilidad todopoderosa, y que mejorar las habilidades fundamentales era clave. En ese momento, Elia de repente cargó hacia Dud, y Dud se preguntó si se había pasado de la raya. Resultó que Elia había matado a un monstruo cerca de Dud, con un solo golpe, asustándolo hasta el punto de perder la compostura, la mazmorra de simulación. Entonces anunció que ambos habían establecido un nuevo récord de finalización más rápida. Elia preguntó cómo pudo haber roto el récord luchando sola. Dud pensó para sí mismo que él era un jugador veterano, y que esos desafíos eran solo cuestión de minutos para él, pero respondió en cambio: no es genial. La próxima mazmorra podría ser más difícil, pero deberíamos poder continuar sin problemas. Al escuchar esto, Elia estaba tanto enojada como frustrada. Alguien presenció su batalla a través de una proyección, y fue el decano de hechicería Percy. Al ver esta actuación, decidió aumentar el presupuesto para las batallas de simulación. Otro maestro también estuvo de acuerdo en que era necesaria. El maestro señaló que algo era muy inusual en alguien, específicamente en Dud Campbell. Percy pensaba que Dud era solo un fraude, pero el maestro argumentó que la candidata a heroína sola no podía lograr tales resultados, mientras que el candidato a héroe parecía invencible para la gente común. La persona realmente notable era quien estaba detrás de él. Cada movimiento, arreglo y comando sincronizado, junto con las acciones de seguimiento y predicciones, eran casi perfectos. Calculaba todo esto en su mente como si hubiera luchado en el campo de batalla miles de veces. El maestro incluso propuso una apuesta con Percy. Los 2 que estaban actualmente en la mazmorra escucharon una voz que se presentó como Von Rath, baltador del departamento de caballeros. Dijo que había oído sobre su batalla y la encontró intrigante, y había hecho una apuesta con el badén de hechicería para ver si podían romper el récord establecido durante su primer año. Si tenían éxito, podrían hacer una petición a Percy. Percy no entendía la necesidad de esto, pero Dud declaró con confianza que definitivamente romperían el récord. Percy pensó que los 2 eran excesivamente arrogantes, mientras Conrad declaraba que el desafío había comenzado. Por otro lado, Elinor había notado cambios inusuales en su cuerpo, recientemente incapaz de recordar los movimientos que su madre le había enseñado y sintiéndose agotada después de solo una práctica. La línea sanguínea de la familia Tristan llevaba rastros de demonios, y este oscuro rumor tenía 2 implicaciones. 1, poseían talentos extraordinarios, y 2, eran propensos al síndrome Berserk, que los hacía volverse violentos y perder la cordura. Aunque los miembros de la familia Tristan eran todos sobresalientes y hacían grandes contribuciones, a menudo encontraban finales trágicos en sus últimos años. Por ahora la situación no era grave, pero su mente estaba en blanco. El maestro informó a Elna: no quería saber información sobre alguien. Acabo de descubrir que Dud Campbell está actualmente con el próximo candidato a héroe. Elner preguntó quién era el próximo candidato a héroe, y la persona respondió: es la chica que peleó con Dud Elia Crixonax. Elner preguntó por qué estaban los 2 solos juntos, y el maestro explicó que era porque el examen de simulación requería parejas. Elner suspiró profundamente y exigió que la llevaran con ellos inmediatamente. Elia no entendía por qué Dud hacía esto. Incluso si Dud era fuerte, no había razón para aceptar tal desafío.
Dud no podía decirle que los patrones de ataque de los monstruos simulados eran en realidad muy simples, así que solo pudo decirle a Elia porque estás a mi lado. Conrad ajustó gradualmente la dificultad de la mazmorra, pero Dud insistió en ponerla al nivel más alto. Percy lo acusó enojada de ser demasiado arrogante, advirtió que la dificultad más alta es como un combate real ser demasiado competitivo. Podría costarte la vida. Sin embargo, Conrad creía que Dud debía tener algo en que apoyarse, así que puso la mazmorra en la dificultad más alta como pidió. Dud tranquilizó a Elia para que no se preocupara, diciendo que ya que las palabras ya se habían dicho, solo podían darlo todo. Percy sorbió su té y pensó que realmente podrían morir allí. El rostro de Elia palideció al escuchar esto. Conrad, por otro lado, creía que Dud no diría tales cosas si no estuviera confiado, así que no había necesidad de preocuparse. Si realmente hay peligro, todavía podemos intervenir para salvarlos. Después de decir esto, Conrad activó el modo masacre en la dificultad más alta. Elia no tuvo más opción que prepararse y avanzar. Ahora era el momento para que Dud mostrara sus habilidades. El sistema le notificó una sensación de crisis determinando que su vida estaba en peligro. Bajo el aumento de supervivencia desesperada, la fuerza de Dud aumentó dramáticamente. Con un solo golpe, derribó a un monstruo. Conrad inmediatamente se jactó ante Percy. ¿Ves? Lo sabía. Elia también exclamó con admiración como se esperaba de Dud. Percy estaba desconcertada. Hace unos momentos, él se había estado escondiendo detrás de una chica como un cobarde. ¿Cómo había pasado a ser tan heroico de repente? Conrad pensó que a Percy le faltaba visión, y comentó que mientras más monstruos hay más fuerte, se vuelve ese chico. En otras palabras, crece junto con los monstruos. Dud derribó varios monstruos con un solo golpe trabajando sin problemas con Elia. Mientras ella creaba oportunidades, Dud dio el golpe final al último monstruo con un solo golpe. Sin duda, los dos establecieron el récord más alto en la historia. En ese momento, el cadáver del último monstruo cayó repentinamente sobre Dud. Se escuchó un fuerte estruendo al romperse. Resultó que Conrad había intervenido para ayudar. Dado que Dud y Elia habían logrado un récord sin igual, Conrad ganó la apuesta. Dud y Elia recibieron recompensas generosas y obtuvieron el derecho a hacer una petición al decano de hechicería. Elia no podía creer que hubieran ganado tales beneficios mientras Dud echaba un vistazo furtivo para ver si las recompensas de Elia coincidían con las suyas. En ese momento, Elia pensó que Dud estaba tranquilo y sereno, capaz de prever cualquier cosa que pudiera suceder, como si todo estuviera bajo su control. Dud pensó para sí mismo. Claro que es porque ya lo sabía. Elia extendió su puño hacia Dud diciendo, no es común que los hombres choquen los puños así después de que los dos chocaron los puños. El sistema notificó que la curiosidad de Elia había aumentado. Ella salió corriendo de inmediato. En ese momento una voz comentó, debería decir que es amigable o simplemente rara. Dud estaba a punto de estar de acuerdo, pero inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. El hablante no era otro que el presidente estudiantil, Elnor. Elnor le preguntó a Dud si le gustaba esa novata. Dud se quedó momentáneamente sin palabras, sin saber cómo explicarlo. Afortunadamente, la supervivencia desesperada no se había activado, indicando que no había peligro inmediato. Al ver que Dud permanecía en silencio, Elnor lo presionó de nuevo, preguntando si tenía sentimientos por Elia. Dud aún no sabía cómo responder, entonces el sistema de repente le alertó de una sensación de crisis, obligado a actuar. Dud tartamudeó y dijo, aunque he estado entrenando con Elia mi corazón, siempre he estado pensando en ti. Elnor quedó momentáneamente atónita al escuchar esto, mientras Dud lamentaba sus palabras, sintiendo que eran tonterías inútiles inesperadamente. Elnor repitió las palabras de Dud, pensando en mí mientras estás con ella. Luego le preguntó a Dud la razón detrás de eso. Esta pregunta dejó a Dud completamente sin respuesta. Al ver que Dud no podía contestar, Elnor dejó de presionarlo y dijo, olvídalo. Tal vez esta sea una de esas amistades. Lo entiendo, es porque te salvé en ese tren. Bueno, solo recuerda la lista de prioridades. Dud no entendió su significado. Elnor le entregó una carta a Dud, no tenía idea de qué había dentro. Una carta de amor, una solicitud de duelo. Tal escenario no existía en el juego original. Elnor explicó que había planeado dársela al día siguiente, y le urgió a abrirla cuando estuviera solo Dud. Solo pudo aceptar al abrirla. Dud se arrepintió profundamente. Era una invitación para que fuera su pareja en la ceremonia de bienvenida de los novatos. Al día siguiente, ser su pareja no era gran cosa, solo acompañarla. El problema era que negarse resultaría en severas penalizaciones, incluyendo disminución de favorabilidad o incluso hostilidad. Justo entonces escuchó un golpe en la puerta. Era Elia buscándolo. Ella también le entregó una carta, y Dud inmediatamente tuvo un mal presentimiento.
Elia explicó que era una sorpresa. Originalmente quería dársela durante la batalla de simulación, pero recién ahora se decidió. Debido a las extrañas reglas del presidente estudiantil, tengo que irse también, le dijo a Dud, que la leyera una vez que estuviera dentro. Luego saltó del suelo y se fue Dud. Encontró a las personas de este mundo demasiado extrañas. En ese momento aún se aferraba a una pizca de esperanza. Si era de Elia, podría ser realmente una solicitud de duelo. Por supuesto, como esperaba. También era una invitación para ser su pareja, ahora que tanto el jefe final como el protagonista lo habían invitado a ser su pareja. Estaba claro que esto no formaba parte de la historia original. Necesitaba idear una solución rápido. Elegir a Elnor haría que el protagonista lo viera como un villano, mientras que elegir a Elia antagonizaría al jefe final, poniendo su vida en peligro. Negarse a ambos probablemente llevaría a un resultado aún peor. Después de mucha deliberación, Dud decidió reunirse con ambos juntos al día siguiente en la ceremonia de bienvenida de los novatos. El lugar estaba lleno de gente. Elia llegó vestida elegantemente al igual que Dud, aunque su expresión era algo inusual. Antes de asistir al banquete, Dud gastó todos sus puntos y compró un clon en la tienda, que podía crear un duplicado idéntico de sí mismo. Inesperadamente, esto activó una misión especial. Doble cita. Has decidido engañar a dos figuras importantes, no te dejes atrapar antes de que termine el evento. El fracaso resultará en castigo. Para evitar que su clon llamara atención innecesaria, Dud eligió una personalidad fría y caballerosa. De repente, un fuerte rugido sobresaltó a Dud. Era un monstruo capturado externamente, originalmente destinado para experimentos en la academia, pero se había escapado en el camino. Fue entonces cuando comenzaría la misión principal del juego. Dud decidió buscar un lugar para esconderse en ese momento. Con Elia y Elnor cerca, atrapar a un monstruo no sería un problema. Mientras Dud estaba distraído accidentalmente, compró un perfume llamado Feromona, que se aplicó automáticamente al comprarlo. Justo entonces se acercó Elnor, y ella también notó el aroma. Preguntándole a Dud si se había rociado algo, Dud argumentó que debía ser el aroma de flores y plantas. Elinor estaba segura de que era perfume, y lo más importante, la estaba volviendo loca. El perfume de Dud hacía que a Elinor le costara controlarse. Notificación del sistema: la feromona es efectiva en el objetivo Elinor. Sin embargo, ella se está obligando a no desarrollar afecto por ti. Elinor no pudo evitar decir: ¿por qué nunca había notado lo varonil que eres antes? En ese momento, Dud estaba aterrorizado. El efecto del perfume era demasiado fuerte, así que para desviar la atención de Elinor, sugirió que revisaran los puestos cercanos. Esto también era parte de su estrategia para evitar encontrarse con su clon. Elinor aún trataba de suprimir su creciente afecto por Dud. Dud, mientras tanto, solo necesitaba seguir el plan, hacer que su clon acompañara a Elia, mientras su cuerpo principal se quedaba con Elinor. Dud quería disminuir el afecto de Elinor hacia él, así que sugirió probar intestinos de cerdo a la parrilla. Después de todo, Elinor, que está tan consciente de su figura, debía odiar ese tipo de comida. Inesperadamente, esto era justo lo que le gustaba a Elinor. Le encantaba el sabor. Dud sentía que mantener distancia de esta mujer estaba siendo extremadamente difícil. Los dos caminaron hacia una tienda general, donde Elinor quería darle un regalo a Dud para bajar su afecto. Dud decidió hacer lo contrario y ofreció darle un regalo a Elinor en su lugar. Él tomó casualmente un botón discreto como su regalo. Inesperadamente, Elinor se dio cuenta de que a su uniforme le faltaba un botón. ¡Qué suerte increíble! Durante su comida, Elinor le preguntó a Dud si ya había decidido una carrera. Dud respondió que quería unirse al departamento de teología. Elinor le instó a reconsiderar. Dado su talento, no unirse a la división nocturna sería un desperdicio. Dud explicó que había muchas cosas que quería aprender en el departamento de teología. Elinor no sabía qué quería aprender. Dud no podía decir directamente que las habilidades sagradas del departamento de teología eran cruciales para su supervivencia, tanto para salvar su propia vida como para evitar que Elinor cayera en la oscuridad. Solo pudo tartamudear: bueno, desde antes ha habido alguien a quien quiero proteger. La experiencia de Dud en el juego en su vida anterior le dijo que el incidente de la sociedad secreta estaba por comenzar. El jefe próximo era extremadamente vulnerable al poder sagrado. Elinor preguntó si su elección tenía algo que ver con ella. Especuló que Dud sabía sobre la maldición de la familia Tristan que vuelve locos a todos los miembros de su familia. Por supuesto que Dud lo sabía. También sabía que la única forma de levantar la maldición era a través de la bendición de los ángeles, que solo podía ocurrir si varios arcángeles descendían juntos. Elinor naturalmente también conocía este método, pero la dificultad era tan alta que ni siquiera los miembros de la familia Tristan se atrevían a intentarlo a la ligera. Luego, cuestionó a Dud: entonces, ¿por qué me estás ayudando?
¿cuál es tu objetivo? Porque la persona que quiero proteger eres tú, respondió Dud sin dudar. Elinor dijo que no necesitaba protección, pero Dud respondió sin rodeos, si no te protejo, yo también moriré. Al escuchar esto, Elinor pensó que Dud era realmente un hombre extraño, pero Dud simplemente estaba diciendo los hechos sin ninguna exageración. Mientras tanto, en el otro lado, Elia y el clon de Dud, sin saberlo, entraron al sótano. Él quería acercarse a Dud y aprovechar para preguntar sobre los secretos de la familia Tristan, pero no sabía qué hacer con los hombres en general. Pronto descubrieron que muchos monstruos estaban retenidos allí, sujetos de experimentos para la academia. El punto crítico era que había monstruos de tamaño mediano allí. Por alguna razón, estos monstruos no estaban restringidos. Además, había pequeñas bombas colocadas junto a las jaulas. De repente, un fuerte estallido resonó. La jaula explotó, y el clon de Dud inmediatamente se lanzó sobre Elia para protegerla de la explosión. El cuerpo principal de Dud en el piso de arriba también escuchó el sonido. Todos en el lugar escucharon la explosión también. Elia le preguntó a Dud confundida por qué hizo eso. El clon respondió que era simplemente su trabajo. Antes de que pudiera preguntar más, el clon Dud ya había perdido el conocimiento. En ese momento, el monstruo de tamaño mediano en la jaula se liberó. Elia recogió un tubo de acero del suelo. Esta vez le tocaba a ella proteger a Dud. Por parte de Dud, el sistema mostró la misión principal. Ha aparecido un monstruo, por favor somete al monstruo. Las bajas excesivas resultarán en penalizaciones del sistema. Y la recompensa es equipo exclusivo y materiales. Dud le dijo a Elinor que necesitaba encontrar a un sacerdote. Dijo que tenía otros asuntos importantes que atender antes de irse apresuradamente. Elinor intentó detenerlo, pero Dud enfatizó que debían proteger a los estudiantes. Al llegar al sótano, primero recuperó a su clon, y luego le preguntó a Elia sobre la situación actual. Al ver que Dawhood había recuperado la conciencia, Elia respiró aliviada. El sistema notificó que la favorabilidad de Elia había aumentado causando un cambio en la historia principal. Entonces se enteró de que un monstruo de tamaño mediano había escapado. Elia dijo que aún era posible detenerlo. Sin embargo, ella estaba un poco demasiado fatigada y quería descansar un rato. Dud realmente no podía cuidar de Elia en ese momento. La misión principal tenía prioridad. El fracaso resultaría en penalizaciones en ese momento. En el lugar, el monstruo estaba atacando la barrera en el área. Si no se usaba la bendición del ángel para reforzarla, el monstruo pronto la rompería. Sin embargo, el sacerdote Elnor que encontraron no podía usar la bendición del ángel. Elnor regañó con enojo. ¿Cómo alguien como tú puede ser sacerdote? Pero el sacerdote dijo que la bendición del ángel era una barrera tan avanzada que los sacerdotes comunes realmente no podían conjurarla. Por lo tanto, solo podían esperar a que los caballeros vinieran al rescate. El sacerdote argumentó que usar monstruos para investigación fue un error. Para empezar, incluso si algo salía mal, era la familia Tristan la que debía hacerse responsable. Dud, corriendo desde el sótano, arrebató el rosario del cuello del sacerdote y decidió encargarse él mismo. El sacerdote reprendió a Dud. ¿Qué sabe un estudiante como tú sobre bendiciones? Dud colocó el rosario en el incensario sagrado. Luego activó las habilidades ascetismo y escudo sagrado. El sistema le alertó de una crisis, advirtiendo que su vida podría estar en peligro. El nivel ex supervivencia desesperada se había activado. Dud se deslizó junto al monstruo, diciéndole a los profesores dentro que evacuaran rápidamente a los estudiantes mientras él lo contenía. Dud se paró frente al monstruo. Ascetismo activado, convirtiendo todas sus habilidades en resistencia y escudo sagrado activado. Simultáneamente, un par de alas formaron una barrera que lo envolvía a todos. Encontraron difícil creer que esto era la bendición del ángel. Ni siquiera los ataques del monstruo mediano podían romper esta barrera. Los ojos de Elnor se abrieron, y el sacerdote no podía aceptar el hecho de que la bendición sagrada que requería que sacerdotes formales realizaran largas oraciones estaba siendo conjurada por un simple estudiante. Sin embargo, Elinor no se sorprendió, ya que había presenciado la fuerza oculta de Dud. Antes, el sacerdote comenzó a maldecir al monstruo tonto por no poder ni siquiera romper la barrera de un estudiante. En ese momento, Elinor incluso sintió el impulso de matarlo. Elia, que había recuperado sus fuerzas, noqueó al sacerdote con un solo golpe y dijo: «De todos modos, es inútil, así que le perdonemos la vida». Elinor preguntó dónde había estado antes, y Elia explicó: «Me desmayé en el sótano y acabo de subir. Lo más importante es que parece que Dud puede almacenar bendiciones por adelantado y activarlas cuando sea necesario. Ni siquiera es un sacerdote de combate. Entonces, ¿cómo puede hacer esto a una persona común? Le tomaría al menos 10 años aprender esta habilidad». Elinor también recordó que Dud una vez dijo que quería estudiar teología para protegerla, y por ninguna otra razón. Elia ahora incluso sentía un poco de celos de Elinor. «Dud está arriesgando su vida por ti.
De lo contrario, no tendría razón para llegar tan lejos. Las palabras de Elia hicieron que Elnor cayera en profunda reflexión. Como antagonista desvanecido, la vida de Elnor siempre había estado envuelta en oscuridad. Ahora dentro de esa oscuridad parecía haber un solo rayo de luz, y la fuente de esa luz era este hombre extraño que estaba frente a ella en ese momento. Dud estaba al borde de no poder aguantar más. En el momento crítico, Elinor finalmente actuó. Cortó al monstruo con un solo golpe mostrando la verdadera destreza de la espada Tristan. Rápidamente apuñaló varias veces con su espada, y luego desató un aura de espada en forma de media luna con una fuerte explosión. El monstruo fue derrotado sin esfuerzo. El poder de esto era completamente diferente de la esgrima imitada de Dud. Lo que más le desconcertaba era que en el juego original, Elnor no debía intervenir en el incidente del monstruo. La misión principal mostró supresión del monstruo completada sin bajas, un logro sobresaliente. Aún faltaban 30 segundos para que llegaran los caballeros. El profesor que abogaba por la investigación con monstruos vivos pertenecía a la facción Tristan. Que Elinor interviniera equivalía a admitir el error de su familia, dada su personalidad. No debería haber intervenido. Entonces, ¿por qué ayudó? Sin embargo, el monstruo en las llamas no estaba completamente muerto. Al ver que Elnor estaba a punto de ser atacada, Dud corrió de nuevo hacia adelante usando protección angélica para bloquear el ataque. Tosió sangre por el impacto y perdió el conocimiento. Cuando Dud despertó, se encontró acostado en una cama sentado frente a él. No estaba otro que Adelanta, la canciller de la Academia Elfante. Adelanta informó a Dud que el monstruo había sido derrotado. Dud se preguntó por qué una figura tan importante se reunía con él. La canciller dijo que había malas noticias y noticias aún peores. La mala noticia era que Dud se había convertido en el estudiante más comentado de la Academia Elfante. Ella nunca había visto a alguien tan desafortunado, siempre metiéndose en cada incidente. Dud pensó para sí mismo, no es como si lo hiciera a propósito. La otra noticia tenía que ver con información sobre demonios. La canciller le preguntó cuánto sabía realmente. Al escuchar esto, la expresión de Dud no mostró ningún cambio evidente. La canciller se sorprendió de que Dud no mostrara nerviosismo frente a ella. Dud respondió que no quería compartir lo que sabía con la canciller. Sentía que ella debía tener motivos ocultos para con él. Después de todo, era el único que no había sido asignado a una clase ni asistido a ninguna conferencia. Adelanta entendió las preocupaciones de Dud, así que decidió explicarle todo en detalle. Desde que Dud entró a la academia, había estado involucrado en varios incidentes, manteniéndolos ocupados controlando testigos todos los días. Recientemente, las tensiones entre naciones habían aumentado y cada vez que se descubría un talento, las naciones los reclutaban aunque significara pasar por el infierno. Dud sabía que acudiera dentro de la asociación tribal y los cambios en la organización del Imperio Sagrado estaban ocurriendo en ese mismo momento. En el fondo, estos conflictos formaban parte de la batalla por la sucesión imperial. La canciller estaba sorprendida de lo informado que estaba Dud sobre política y explicó que ahora 3 poderes habían formado un triángulo dorado. En la superficie parecían naciones amigas, pero en secreto competían por el talento. El Imperio Elfante, la Alianza Tribal y el Imperio Sagrado competían entre sí creando una atmósfera delicada en todo el continente. Dud también se dio cuenta de que su involucramiento en tantos incidentes, sin que nadie actuara, indicaba que alguien estaba deliberadamente suprimiendo la información. La canciller admiraba en secreto la mente aguda de Dud. Dud preguntó, ¿qué pasaría si él llamara la atención? La canciller respondió que eso naturalmente llevaría a la destrucción del mundo. Esta declaración dejó a Dud completamente impactado. La canciller sacó entonces un papel y le preguntó a Dud si reconocía el símbolo que tenía. Dud lo reconoció como el sello de purificación demoníaca. La canciller notó que Dud probablemente conocía la historia interna. La organización de purificación era en realidad un grupo que adoraba a los demonios con el objetivo de resucitarlos. Los repetidos intentos de asesinato de Elnor y los incidentes de escape de monstruos eran obra de ellos. Dud se preguntaba por qué le contaba todo eso. La canciller le entregó a Dud otra tarjeta que él reconoció al instante como la llave interdimensional capaz de abrir una puerta a su mundo, una herramienta que alteraba gravemente el equilibrio del juego. Por su expresión, Adelanta dedujo que Dud probablemente sabía qué era. Ella expresó su esperanza de que Dud la usara sabiamente. Si complacía a los poderes detrás de ella, podrían seguir más regalos, y le indicó a Dud que mantuviera en secreto los eventos de ese día. Antes de irse, la canciller preguntó cómo se llevaba con el candidato a héroe y con Tristan Eris. Dud respondió incómodo que iba bien. La canciller dijo que eso era bueno. Por favor, manténlo así. Dud se preguntó qué pasaría si no se llevara bien con ellos. La canciller respondió que eso naturalmente llevaría a la destrucción del mundo. Dud quedó completamente sin palabras.
¿Realmente era tan fácil destruir el mundo? La canciller reiteró que no estaba exagerando. En su corazón, también planeaba usar a estos tres como parte de su plan final. Dude había obtenido un objeto no jugador, lo que indicaba que la misión principal efectivamente había encontrado un problema. En ese momento llegó el decano Conrad. Dude rápidamente escondió la llave interdimensional y preguntó de qué se trataba. Conrad explicó que como Dude no había sido asignado a una clase, la academia había organizado una clase temporal para él y que asistiría a las lecciones con ellos al día siguiente. Elnor como presidenta de la clase y Elia como vicepresidente. Dude sintió como si pudiera percibir un aura de fatalidad inminente. Al día siguiente, durante la clase, Elnor encontraba fallas frecuentemente alegando que las teorías del profesor eran demasiado largas y poco útiles para el combate práctico. El profesor, intimidado por la influencia de la familia Tristan, no se atrevía a discutir. Elia, por otro lado, creía que las explicaciones del profesor eran correctas. Esto le dio dolor de cabeza a Dot, pobre de él. Atrapada en medio y temblando, Elia insistió en que Elinor no debería interrumpir la clase, pero Elinor argumentó que como presidenta estudiantil tenía derecho a participar en la clase. Al ver que la discusión escalaba, Dud no tuvo más opción que pedirle al profesor que continuara la lección. Elia adoptó una pose victoriosa. Dud claramente está de mi lado, replicó Elinor. Esto es solo una derrota. Una estudiante rubia observaba a Dud de cerca. Dado que este tipo de situaciones ocurrían a menudo en clase, los demás estudiantes comenzaron a mirar a Dud con expresiones cada vez más extrañas. Dud decidió dejar el asunto de lado por ahora y revisar las actualizaciones en el sistema. El nivel de favorabilidad de Elnora había subido de nivel 5 de confianza a nivel 1 de afecto. Su dominio en esgrima Tristan había alcanzado el 58%. También había adquirido una habilidad básica, técnica de respiración profunda. Mejoraba la resistencia y la estamina y sinergizaba extremadamente bien con la esgrima de Tristan. Estas dos técnicas podían casi activarse simultáneamente. Basándose en sus características, formaban una combinación de primer nivel. La persona que había dominado esta combinación a la perfección era Elnor. La razón por la que se convirtió en la jefa final eran sus monstruosas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, el nivel de favorabilidad de Elijah también había aumentado un nivel. Había adquirido una nueva habilidad llamada Regla del Mal. Le permitía ejercer su influencia sobre las personas buenas afiliadas a él. Sin embargo, estas personas debían aceptar una petición de su parte. Mientras mayor era la favorabilidad de las personas buenas, mayores eran las recompensas. Convertir a personas buenas en malas generaría recompensas aún mayores. Esta nueva habilidad dejó a Dud muy confundido. ¿Qué significaba que convertir a personas buenas en malas generaría recompensas aún mayores? No mucho después, los estudiantes participaron en una clase al aire libre. El profesor Conrad les indicó a todos que recogieran algo que les gustara en 10 minutos. Los criterios de evaluación dependerían de su estado de ánimo, y la presidenta estudiantil también participaría en la evaluación. Al escuchar esto, Elia mostró una sonrisa traviesa. Mientras tanto, Dud reflexionaba sobre el significado de su nueva habilidad, cómo convertir a personas buenas en malas. En ese momento, Elia se acercó e invitó a Dud a unirse a ella. Dud sugirió que fuera con sus amigos. En cambio, Elia respondió que Dud también era su amigo. Dud sabía que Elia debía trabajar con el grupo de héroes, y que si él se unía a ellos parecería fuera de lugar. Elia preguntó con vacilación si Dud se sentía mal. Dud respondió que no era así, no somos tan cercanos, ¿verdad? Al oír esto, la expresión de Elia cambió. Tus palabras son realmente hirientes. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Trisha, miembro del grupo de héroes, notó que Elia estaba profundamente molesta. Dud también sintió que sus palabras podrían haber sido demasiado duras. En ese momento, alguien se acercó a Dud. Era Talion, el jefe intermedio del capítulo 1, y el más hábil de su clase después de Elia. Inmediatamente cuestionó a Dud sobre su relación con Elia, y Dud explicó que solo eran conocidos. Talion no le creyó. Alguien tan hábil como Elia no podía relacionarse con alguien como tú. Debe haber algo sospechoso en tu sistema de duelo. Notificación. Un personaje bueno se ha enojado debido a tu influencia. Dud se dio cuenta de que cuanto más enojada estaba una persona, más cerca estaba de cumplir las condiciones para pasar de bueno a malo. Talion exigió que Dud admitiera que el duelo era un fraude. Para provocarlo aún más, Dud dijo que el duelo no era un fraude. Tú eres el único que piensa eso porque viste a tu objetivo caer con un solo golpe mío, y te diste cuenta de que soy un muro insuperable para ti. Cayendo en la trampa, Talion inmediatamente apostó con Dud, quien obtendría la mejor puntuación en esta clase. Dud no esperaba que él cayera tan fácilmente en la trampa. Mientras tanto, con Elinor, el profesor Conrad la cuestionó. Solo te pedí que ayudaras a calificar. No,
que asignaras puntuaciones a tu antojo. El examen ni siquiera ha terminado. ¿Por qué Dude ya tiene una puntuación perfecta? Elinor no tenía ganas de explicar. Se merece una puntuación perfecta, eso es todo. Si no estás convencido, lo observaré yo mismo y explicaré exactamente por qué. Creo que se lo ha ganado. Conrad no era tonto. Sabía que esto era solo una excusa de Elinor para pasar tiempo con Dude. De hecho, simplemente no quería que él estuviera solo con el candidato a héroe. Sin embargo, Conrad insistió en que Elinor se quedara quieta. Mientras tanto, con Elia, su compañera Trisha, sintió que algo andaba mal con ella hoy. Trisha podía sentir las emociones negativas que emanaban de ella, aunque Elia no las mostraba externamente. Definitivamente estaba enojada. Trisha le preguntó qué le preocupaba, pero Elia, tan terca como siempre, no quería hablar del tema. Pero Trisha ya había descubierto que algo le rondaba la mente. Atrapada en el acto, Elia reveló la verdad. Dude quería poner distancia entre ellos, pero quería seguir siendo amigos. Elia creía que conocía a Dude desde hace mucho tiempo, y su rechazo fue demasiado cruel. Trisha le dijo que quizás Dude no decía realmente lo que sentía. Él es solo un varón pequeño sin respaldo, y estar al lado de una candidata a héroe como tú seguro genera resentimiento. Para evitar esas situaciones, por ahora se mantiene alejado de ti, pero en el fondo probablemente aún le gustas. Al escuchar esto, Elia sintió que tenía sentido. Mientras tanto, al Dude el sistema le notificó que la ira de Talion había superado el umbral crítico. Talion se sintió humillado y se activó la regla del mal. Dude recibió una recompensa y una orden. Talion persiguió furioso a Dude. Dije que tendríamos una competencia justa, ¿no? Que pudieras simplemente tomar la presa. Estaba a punto de atraparla. Dude le pidió a Talion que se detuviera. Talion pensó que Dude tenía algo importante que decir, pero en cambio, Dude sugirió, ¿qué tal si dividimos las recompensas a la mitad? Talion se enfureció aún más al oír esto. Atacó a Dude con su habilidad lanzamiento de lanza. Sin embargo, la lanza fue bloqueada. Ninguno de los dos sabía qué había pasado. Resultó que Elia había intervenido para bloquear el ataque. No toques a mi amigo. Talion saludó. Hace mucho que no nos vemos, la última vez fue durante la batalla de subyugación de monstruos. Elia inmediatamente puso su espada contra su cuello y dijo fríamente, esta es nuestra primera reunión desde que te derroté la última vez, ¿no? Dude estaba desconcertado por la aparición de Elia. Ella pensó que Talion estaba acosando a Dude, inmediatamente lo pateó al suelo sin intención de escuchar excusas. Talion no entendía por qué alguien tan habilidoso como Elia tomaría el lado de Dude. Elia dijo que no quería escuchar esas tonterías. Cuando Talion protestó que Dude lo había engañado, primero ella lo negó firmemente. No creo que Dude mienta jamás. Y si lo hiciera, sería solo para darte una lección. ¿Quieres terminar inconsciente por un golpe como yo? Estas palabras dejaron a Talion asombrado. Parecía que los rumores eran ciertos. Se arrodilló de inmediato y se disculpó con Dude diciendo que nunca se acercaría a él sin su permiso. Elia enfundó su espada sin decir una palabra. Dude se preparó para irse preguntándose si realmente era considerado amigo de Elia. Sin embargo, sentía que mantener la distancia actual estaba bien. Cuando Dude estaba por buscar al profesor Conrad para la evaluación, la amiga de Elia, Trisha, se acercó. Sabiendo lo habladora que era Dude, se fue antes de que Trisha terminara la frase. Trisha entendió que Elia había desenvainado su espada por Dude. En circunstancias normales, Elia apenas diría unas palabras, y nunca desenfundaría tan fácilmente contra otros. Cuando Dude llegó al lado del profesor Conrad, notó algo inusual. Conrad seguía quejándose, todo era culpa de la presidenta del consejo estudiantil. Elinor estaba tirada inconsciente en el suelo. La razón era simple. Ella había insistido en entrar al bosque y actuó sin permiso. Conrad incluso sospechaba que Elinor fingía estar inconsciente. Dude le pidió a Conrad que lo evaluara primero y luego presentó los materiales de alta calidad que había recolectado antes. Por la cantidad, sin duda, estaba en primer lugar. Si se los das a Percy, seguro se pondrá feliz, y aún tienes el acuerdo de deseo. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para ganarte algunos puntos con ella? Cuando Dude estaba por irse, Trisha apareció de nuevo. Conrad le pidió a Trisha que atendiera a Elinor. Trisha le recordó a Dude que fuera más amable con Elia, pues últimamente parecía un poco rara. Dude, por supuesto, sabía que la situación podría empeorar. Solo pudo agradecer a Trisha por su advertencia ominosa y le dijo que no se preocupara, que él se encargaría mientras atendía a Elinor. Trisha pensó para sí misma que Dude quizá nunca escaparía del control de Elia. La misma Elia quizá aún no lo había notado, pero muy bien, podría cruzar esa línea. Dude llegó al departamento de hechicería y solicitó usar el acuerdo de deseo para crear algo así, una petición que naturalmente hizo que el personal del departamento trabajara horas extras. Dude sabía que la batalla contra el jefe purificador se acercaba y tenía que estar completamente preparado.
El canciller ya había dado órdenes para cumplir las solicitudes de Dud, tanto como fuera posible, siempre y cuando no involucraran nada demasiado inusual. Dud había obtenido previamente una semilla maligna de las recompensas de habilidades de Elia que le permitía usar la regla del mal sobre Elia o Talion. Una vez, sin embargo, tal objeto estaba lejos de ser suficiente para enfrentarse al jefe. Para derrotar al purificador se necesitaban varios métodos ofensivos, por lo que Dud hizo una petición asombrosa: necesitaba un supercañón capaz de destruir toda la academia. Esta petición dejó a Percy atónita. Inmediatamente maldijo a Dud como un sinvergüenza y cuestionó el verdadero propósito detrás de su solicitud de construir un cañón. Dud sacó el contrato de recompensa y replicó: «No dice el contrato que tienes que cumplir cualquier petición ordinaria. No se supone que construir un cañón es fácil». Percy enfatizó que construir un cañón no era cosa trivial. Dud prometió solemnemente que nunca lo usaría para hacer daño a nadie, pero había una cosa específica que necesitaba ser destruida con él. Considerando el desempeño sobresaliente de Dud en el incidente del monstruo, Percy finalmente accedió a su petición. Mientras aceptaba, murmuró que el canciller era una persona muy extraña, diciendo cosas como que enamorarse puede salvar al mundo. Percy se arrepintió instantáneamente de haberlo dicho, murmurando para sí misma que era demasiado raro, pero tenía sentido dado que ella había estado soltera por 50 años. Dud le dijo que se calmara y preguntó cuándo le entregarían el objeto que ella había prometido obtener del almacén de visiones para él y Elia. Al final, la profesora Percy aceptó construir el cañón, pero Dud tendría que recolectar los materiales él mismo. Sin embargo, con la llave interdimensional que le dio el canciller, recolectar materiales no era problema. En ese momento, Dud se encontró con un hombre con un bastón que lo saludó. El hombre se presentó como Galdra, el operador de la organización benéfica Casa Purificadora. Dud sabía perfectamente que no era una caridad solo una fachada para lavar dinero, y que Galdra era en realidad el líder de los purificadores. Galdra afirmó haber oído que Dud detuvo solo al monstruo escapado, y le entregó una tarjeta de presentación diciendo que nunca había visto a un estudiante tan sobresaliente. Esperaba invitar a Dud a cenar para discutir algunos asuntos importantes. Dud dijo que podían hablar ahí mismo. Según la historia original, Galdra debía acercarse a Elia, pero ahora había venido a él en su lugar. Podría ser que el sistema lo hubiera convertido en el protagonista. Cuanto más Dud pensaba en ello, más algo le parecía extraño. Sin poder hacer nada, dijo que consideraría la invitación a cenar. Coultra entonces programó directamente una reunión 3 días después en Los Ojos del Crepúsculo. Dud sabía que Los Ojos del Crepúsculo era un restaurante exclusivo fuera de la escuela. La tarjeta dorada de Coultra era demasiado llamativa. Dud se dio cuenta de que no podía evitar la misión principal. Al igual que con los eventos anteriores, había cosas que podía hacer, cosas que conocía y cosas que no, llenas de incertidumbres y peligros. Integrando estos elementos juntos, derrotar al evolucionista no era una tarea imposible. Aunque las razones no estaban claras, parecía que el protagonista había cambiado de Elia a él mismo con la intención de dar un paso atrás. Después de sobrevivir a esta crisis, Dud tocó la puerta de Elnor. Cuando Elnor estaba a punto de abrir, Dud le dijo que no era necesario que saliera. Solo estaba allí para explicarle brevemente su intención. Dave aclaró su garganta y preguntó a Elnor si estaría libre 3 días después. En ese momento, alguien interrumpió la respuesta de Elnor instándola a devolver los libros a tiempo. «Tomas tantos libros, pero no los lees». Elnor rápidamente silenció a la persona. Dud invitó a Elnor a ir juntos a Los Ojos del Crepúsculo. Las chicas cercanas sabían que era un lugar famoso para citas. Elnor preguntó por qué quería ir con ella. «Tengo algo que contarte». Al oír esto, Elnor se sonrojó y preguntó a Dud si él pagaría. Cuando Elia era niña, era una niña que lloraba cada vez que su hermano la empujaba. Cada vez que su hermano volvía del trabajo, le traía galletas. Su hermano le dijo que gracias al varón podría convertirse en caballero en entrenamiento esta vez. Poco después se fue al campo de batalla. Elia pensó que su hermano estaba soñando despierto, y en el sueño su hermano prometió protegerla una vez que se convirtiera en caballero. En ese momento Elia despertó de su sueño. Resultó que alguien estaba tocando su puerta, pero se disculpó con Elia diciendo que, como alguien del campo, no había podido adaptarse al ambiente aquí. Se disculpó por decir que no eran amigos la última vez. «Traje estas galletas de la cocina, están bastante buenas». Elia arrebató las galletas y respondió: «No hay necesidad de disculparse entre amigos». Al escuchar la palabra amigo, los ojos de Dud se iluminaron y de inmediato invitó a Elia a ir a algún lugar con él. «Es urgente».
Elia sospechaba que Dud podría estar loco. Mientras tanto, Elnor apareció distraída. Una chica a su lado informó que alguien de la alianza tribal se estaba transfiriendo a su escuela. Aunque era hija de uno de los líderes de la tribu, estaba esencialmente en exilio. Su nombre era Lilu Garuda, y hasta Elnora había oído hablar de ella. El próximo semestre, los verdaderos santos del Imperio Santo también llegarían a la escuela. El canciller podría haber movido algunos hilos con ambos los verdaderos santos, y la hija del líder tribal apareciendo en la escuela al mismo tiempo. Era obvio que la escuela tenía algún tipo de plan. Elnor reflexionó sobre la serie de personajes femeninos junto con Dud y sintió que algo estaba mal. En ese momento, Dud y Elia estaban acostados juntos cuando Elia preguntó confundida: ¿realmente tenemos que hacer esto? Resultó que estaban acostados sobre una catapulta, una herramienta prestada del almacén de visiones. Dud presionó el botón de lanzamiento. Elia no esperaba salir en medio de la noche. Para esto fueron lanzados al cielo. Así Elia gritó fuerte en el aire y Dud le recordó que no se desmayara y que se mantuviera consciente. Los dos encontraron la ubicación del portal interdimensional y se prepararon para entrar antes de hacerlo. Dud consoló a Elia diciéndole que no se preocupara. Eso le recordó a Elia a su hermano. Luego los dos saltaron al portal interdimensional. Dud, sabiendo que el tiempo era limitado, le dijo a Elia que no tocara nada porque podría ser peligroso. La gravedad aquí era inestable, así que le dijo que saltara de la piedra. Una Elia tímida inicialmente no se atrevía a saltar, pero finalmente siguió el consejo de Dud y saltó aturdida. Elia recordó el día en que su familia fue aniquilada. Su hermano le urgió a irse rápido, diciendo que él iría a salvar a sus padres. Elia se aferró a la capa de su hermano, sabía que sus padres ya estaban muertos, no quería que su único hermano la dejara también. Su hermano sabía que si los dos intentaban escapar juntos, ninguno lo lograría al final. Así que le dijo a Elia la última mentira de su vida. Le dijo que no pensara en nada y que escapara lo más rápido posible. Le dijo que se encontrara con él en la colina donde entrenaba a menudo una vez que estuviera a salvo. No te preocupes, todo estará bien, te alcanzaré muy pronto. Dud agarró la mano de Elia calmándola y asegurándole que mejoraría una vez que se acostumbrara. Poco después, Dud encontró el objetivo. El fantasma del pabellón de Gregory le entregó a Elia una bolsa y le dijo que la necesitarían cuando escaparan. Justo cuando Elia se preguntaba qué había pasado, el cielo colorido de repente se volvió oscuro y una boca sangrienta abierta parecía lista para devorarlos a ambos. Dud la reconoció como la bestia del espacio interdimensional y advirtió a Elia que se preparara para irse. La bestia escupió numerosas burbujas y Dud instruyó a Elia que las recogiera usando la bolsa. En pánico, Elia comenzó a recolectar las burbujas. Justo cuando la bestia estaba a punto de devorarlos, regresaron al mundo real. A tiempo, todo salió según el plan y el tiempo en la tarjeta, dado por el canciller, fue justo suficiente. Dud preguntó a Elia si estaba herida, pero una Elia sudorosa le quitó la mano. Elia cuestionó si Dud había planeado todo desde el principio. Dud respondió con confianza que todo estaba bajo control. Este era un método de cultivo de fantasmas comúnmente usado por jugadores veteranos. Elia preguntó más: ¿por qué no mencionó el reino interdimensional desde el principio? Dud respondió: porque si te lo hubiera dicho, probablemente no hubieras venido. Elia lanzó la bolsa llena de burbujas a Dud y se quejó que ir a un lugar así, en medio de la noche, se sentía como experimentar el infierno. Notificación del sistema: el afecto de Elia ha aumentado significativamente. Dud estaba completamente desconcertado. ¿Por qué había subido su nivel de afecto? Poco después, Dud encontró a la canciller Atlanta practicando yoga y le entregó el espíritu capturado del espacio interdimensional. Además, le informó que la tarjeta interdimensional había sido bien utilizada. La canciller expresó sorpresa por la eficiencia de Dud y notó inmediatamente su peculiar peinado. Dud explicó que fue causado por la magia de trueno del tímido ministro Percy durante la transferencia de la entidad psíquica. Dud hizo una petición a la canciller, esperando que pudiera imbuir estas conciencias residuales de entidades psíquicas de grandes figuras en un objeto con una. La canciller entendió que este movimiento fortalecería gradualmente estas conciencias. Claramente, Dud estaba planeando para el futuro. No pudo evitar preguntarle a Dud por qué estaba tan decidido a derrotar a un asesino y al candidato a héroe, para detener monstruos. ¿Qué exactamente lo motivaba? Ante la pregunta, Dud, en cambio, preguntó por qué el canciller le prestaba tanta atención inusual. Nunca siquiera preguntaste cómo sabía la ubicación del espacio interdimensional, o el concepto de entidad psíquica, cómo derroté a Elia, o cómo detuve al monstruo. Estos son logros que ningún estudiante común podría alcanzar. Toda la escuela parece girar a mi alrededor, y tu presencia está en todas partes en mi vida diaria, con tanta preparación cuidadosa. ¿Qué esperas exactamente que haga?
El canciller respondió con una ligera risa naturalmente. Hay una razón para mi atención especial hacia ti porque simplemente eres demasiado adorable. Ambos lados sabían que cada uno ocultaba algo, pero eligieron no revelarlo. Afortunadamente el canciller accedió a su petición, lo cual fue crucial para el próximo segundo acto, pero antes de eso la misión de los purificadores aún debía completarse. Apareció una notificación del sistema: completa el evento, los ojos del crepúsculo. ¿Alguien está esperando? Dud preguntó a Elnor cuánto tiempo había estado esperando. Ella respondió con indiferencia que no mucho, unas 6 horas. Su apariencia meticulosamente arreglada hizo que el rostro de Dud se sonrojara. Si habían sido 6 horas, ella debió haberse ido antes del atardecer para esperar. Elinor comentó que hacía mucho que no asistía al festival de la luna llena, así que se había tomado tiempo extra para prepararse. Dud aún no podía mirarla a los ojos. Esta situación era claramente una cita formal. En ese momento, Elnor tomó suavemente su mano y lo llevó hacia la multitud. Los ojos del crepúsculo estaba lleno de gente y Dud casi dudó que pudieran entrar. Para su sorpresa, vio a Talión vestido de mesero llamando números. Al preguntar, supo que Talión trabajaba allí porque su familia no le daba dinero de mesada. Notó la presencia del presidente estudiantil y preguntó con curiosidad sobre su relación. Dud se sonrojó y explicó que no había nada especial entre ellos. Ni siquiera recordaba por qué estaba con el presidente. Realmente parecían estar en una cita. Elinor intentó usar su autoridad como presidenta para entrar, y Talion naturalmente no pudo negarse. Dud entonces le preguntó a Talion si llevaba un collar, y este confirmó que la Fundación Purificadora, efectivamente, había distribuido uno. Dud activó inmediatamente la habilidad Regla del Mal, ordenando a Talion que no lo usara ese día, y que asegurara que ningún otro miembro del personal lo usara tampoco. Bajo dominación, Talion cumplió fácilmente. Dud se dio cuenta de que ya había sido marcado por Caldra, y ahora estaba enredado en la trama principal. En ese punto, salir del restaurante ya no era una opción. El líder de los purificadores Galdra los recibió a ambos. Notificación del sistema misión principal. El villano intenta reclutarte, responde sabiamente. Galdra solicitó una conversación privada con Dud. Elnor inicialmente se negó, pero accedió a regañadientes después de que Dud le susurrara algo al oído. En privado, Galdra le preguntó a Dud si sabía el motivo de su visita. Dud respondió con franqueza que no. ¿Quieres discutir tu plan para resucitar al demonio aprovechando la débil seguridad del Festival de la Luna Llena, para reunir energía demoníaca a través de la muerte y el derramamiento de sangre, liberar monstruos, hacer que asesinos maten caballeros y crear escenas de caos y terror? Galdra quedó atónito. Estás tratando de despertar al demonio en la línea sanguínea de la familia Tristan, ¿verdad? El intento de asesinato de Elnor y la fuga del monstruo fueron todo obra tuya, pero ya he reportado todo tu plan al canciller. Las medidas defensivas están en marcha. ¿Cómo responderás? Galdra de repente comprendió por qué el profeta favorecía tanto a Dud, inofensivo por fuera, astuto por dentro. No pudo evitar admirar la astucia de Dud, pero dijo con confianza que había algo que Dud no había anticipado. Elnor ya está en mis manos. Antes de que pudiera terminar, Elnor pateó la puerta dejando a Galdra incrédulo. Resultó que los subordinados de Galdra habían llevado a Elnor a una sala de espera, alegando que pronto llegarían adoradores de demonios. Incluso preguntaron si sus síntomas de manía la molestaban y sugirieron que desahogara sus frustraciones. La expresión de Elnor se volvió inmediatamente gélida. Si sus síntomas de manía la estaban molestando y sugirió que desahogara sus frustraciones, la expresión de Elinor se volvió inmediatamente gélida. Según la ley imperial, los adoradores de demonios pueden ser ejecutados en el acto tan pronto como terminó de hablar. Ella lanzó instantáneamente a la persona sobre la mesa. Los demás desenvainaron sus espadas con la intención de capturar a Elinor como su objetivo principal. Ella esquivó los ataques mientras derribaba a 2 de ellos, luego eliminó a 2 más con un solo tajo de espada. Su carga berserker infundió miedo en todos, y otro golpe de espada derribó a varios más. El resto huyó aterrorizado. Galdra estaba incrédulo, mientras Elinor limpiaba casualmente la sangre de su espada. Con su brazo notificación del sistema, la favorabilidad de Elinor ha superado el nivel íntimo, gracias a tu ayuda. Sus síntomas de manía han mejorado mucho. Elinor le dijo a Dud que hoy no contaba como una cita y que debía compensarla. Otra notificación del sistema misión exclusiva activada. Suegro emocionado. Tristan ha mostrado interés en ti. Dud estaba confundido sobre por qué el padre de Elinor le prestaba atención, pero al menos esta tarea finalmente había terminado. En ese momento Galdra sacó un objeto rojo, que Dud reconoció como esencia demoníaca, y no entendía por qué estaba ahí. Urgentemente le hizo una señal a Elinor para que lo detuviera, pero ya era demasiado tarde.
Galdra tragó la esencia declarando que la gracia divina había descendido. Con una fuerte explosión, los ojos del crepúsculo, el famoso lugar de citas, colapsaron. Dud salió arrastrándose de las ruinas y enfrentó a un ahora monstruoso Galdra. No planeaba usar lo que el profeta me dio, pero ahora que ha llegado a esto, puedes derrotar este cuerpo. Dud se dio cuenta de que esta era la forma demoníaca tras absorber la esencia demoníaca, capaz de manejar poder demoníaco parcial. La aparición de un demonio en el primer capítulo fue un giro impactante para el mundo. Notificación del sistema derrota al purificador. Si hay bajas significativas, la misión fallará. Caldra declaró, el inicio de la purificación ante la multitud, y luego voló lejos de la escena. No solo el líder se había demonizado, sino que los adoradores que habían sido derribados por Elinor también comenzaron a revivir. De repente, 2 rayos de luz golpearon a los monstruos. Quien desató el ataque fue Talion, que nombró su movimiento estocada letal perforante. Recién llegado, preguntó confundido sobre el origen de los monstruos. Dud explicó que son tus compañeros que han sido transformados. Si llevaras ese collar te pasaría lo mismo. Si no quieres presenciar el infierno en la tierra, sigue mis instrucciones a partir de ahora. Talion preguntó sobre el siguiente paso y Dud respondió que la prioridad actual era proteger a los civiles y detener al marqués. Talion no pudo evitar elogiar la compostura de Dud, pero Dud urgió a Talion a evacuar rápido. Elinor supuso que Dud sabía dónde estaba el marqués, y él confirmó, puedo adivinar en su mayoría, los adoradores demoníacos comparten un objetivo común: esparcir desesperación y caos, y luego invocar su santuario demoníaco, Pandemonio, y ahora Galdra solo irá a un lugar. En ese momento, Galdra se preparaba para destruir la barrera protectora. Aunque solo pudiera crear una grieta, las acciones de hoy aún contarían como progreso. Inesperadamente, antes de que pudiera actuar, fue detenido por el grito de Dud. Galdra no podía entender cómo Dud lo había rastreado. Naturalmente es porque anticipé tus acciones. Después de obtener poder demoníaco, no perderías la ubicación del sello demoníaco. Elinor cargó a Dud en su espalda y corrió hacia la escena. Galdra se burló diciendo que se habían entregado a él, ahora solo necesitaba matar a Dud y capturar a Elinor. Dud aseguró a Elinor que pase lo que pase, sobreviviremos. Elinor no estaba dispuesta a traicionar su confianza porque esa era la dignidad de la familia Tristan. Elinor lanzó un ataque, pero Galdra fijó su objetivo en Dud, persiguiendo implacablemente al oponente sin vuelo. Dud esquivó ágilmente y evitó por poco todos los ataques de Galdra. Aprovechando la distracción momentánea de Galdra, Elinor aprovechó la oportunidad y le cortó con 2 ondas de energía de espada, infligiendo un daño significativo. La escena se convirtió en una persecución a 3 bandas: Dud huyendo al frente, Galdra persiguiéndolo sin descanso, y Elinor persiguiendo y cortando a Galdra. Dud evitó hábilmente cada ataque, pero accidentalmente tropezó en un momento crítico. Galdra aprovechó la oportunidad y desató un ataque poderoso. Un golpe fatal estaba a punto de impactar al caído Dud. En un instante, Dud activó el escudo sagrado, pero aún así, no pudo bloquear completamente la fuerza total de Galdra. Este golpe casi lo llevó al borde de la inconsciencia. Elinor se plantó resuelta frente a él, instándolo a retirarse y ofreciéndose para retrasar a Galdra. Galdra se burló, declarando que ambos ya estaban en su poder. Elinor recordó cómo Dud la había ayudado muchas veces antes y ahora finalmente era tiempo de devolverle el favor. Notificación del sistema durabilidad del collar de vitalidad aumentada, resistencia mejorada. Elinor adoptó una postura de combate lista para pelear con Galdra hasta la muerte. Pero antes de que comenzara la batalla, Elnora de repente soltó una pregunta extraña. Marqués Galdra, ¿crees que soy una buena pareja para este hombre? Al escuchar esto, Galdra quedó un poco atónito. Luego se burló. Sí, serían una buena pareja si ambos sobreviven. ¿Por qué no empiezan una pequeña familia juntos? La respuesta de Galdra no pareció satisfacer a Ilnur. Ella ejecutó impecablemente la esgrima Tristan. Enfrentándose en una batalla feroz con su oponente, Galdra notó con agudeza que Dud ya había salido del área. Parecía tener otro plan en mente. Mientras tanto, Conrad y Percy acababan de terminar de limpiar el campo de batalla. A los ojos del crepúsculo, Elia se sintió afortunado por haber seguido el consejo de Dud y evitar ese desastre. Considerarlo mera coincidencia sería demasiado improbable en este momento. Dud también había recuperado algo de su fuerza. Talion había traído un objeto crucial. Solo faltaba que Elnora aguantara un poco más y la marea de la batalla cambiaría. Sin embargo, ocurrió un cambio repentino. Elnora de repente se desplomó junto a Dud. El pecho de Dud también fue atravesado por una oleada de poder demoníaco. Al presenciar la escena, Elnora se horrorizó. En el momento crítico, Dud activó el encanto mortal. El objetivo fue fijado en Elnora Tristan. Al instante, el mundo se volvió blanco y negro y el sistema mostró signos de caos. Una mujer con cuernos apareció ante Dud. Con pupilas negras como la noche y orejas puntiagudas y alienígenas,
Era un fragmento del demonio gris manifestándose a través de El Nora. Como medium, el intercambio del encanto mortal está ganando favor entre personajes malvados. Mientras más extrema la personalidad del objetivo, más pronunciado es el efecto. El demonio gris pareció susurrar, y luego deslizó ligeramente una garra por el pecho de Dude, dejando una marca circular, notificación del sistema marca del caído adquirida. Bajo el efecto de la marca, la herida en el pecho sanó rápidamente. El demonio gris se acurrucó y lo miró, un poder de clase mundial mostrando favor hacia él. Era una sensación excepcionalmente extraña. Independientemente del resultado futuro, Dude estaba decidido a asegurar todas las fuentes posibles de apoyo en ese momento. Rápidamente usó un pergamino de copia de habilidades estableciendo una conexión entre el demonio gris y el Nora, lo que significaba que podía copiar una habilidad demoníaca. Decidió copiar la habilidad que más necesitaba en ese momento, algo útil ahora y seguro que útil en el futuro. La forma invocada del demonio gris se desvaneció gradualmente susurrando mientras se iba "nos vemos la próxima vez". Para entonces, definitivamente, antes de que terminara la frase, Galdra ya había lanzado un ataque. El poder demoníaco golpeó directamente la posición de Dude, pero cuando el humo se disipó, el objetivo no estaba. Dude ya se había teletransportado detrás de su oponente. Galdra se dio cuenta demasiado tarde. Un golpe fuerte lo derribó. Aún estaba desconcertado por ese cambio repentino. Notificación del sistema de evaluación de crisis activada. Vida bajo amenaza directa. Nivel ex supervivencia desesperada activada. Nueva habilidad soberano del pandemonio activada. Contra enemigos tipo demonio, gana 5 minutos de ventaja absoluta. Galdra miró a Dude incrédulo. El debilucho de antes ahora era una persona completamente diferente. Dude le dio un puñetazo que lo envió volando. Ahora comencemos la ronda 2. El profeta nunca había previsto tal escenario. Dude, con 5 minutos de ventaja absoluta, forzó a Galdra a retirarse. No podía comprender cómo Dude había ganado repentinamente poderes demoníacos. El poder que él había pasado años y sacrificios incontables para obtener ahora era manejado fácilmente por su oponente. Los dos chocaron de nuevo, sus puños colisionaron con una explosión atronadora y una poderosa onda expansiva barrió los alrededores. Galdra vio la oportunidad a corta distancia, desatando un ataque de energía directamente a Dude, pero fue bloqueado por el escudo sagrado. Estaba incrédulo. Dude podía manejar simultáneamente poder demoníaco y poder sagrado. Dude le dio una patada fuerte en la cara a Galdra, enviándolo volando. La fuerza inmensa lanzó a Galdra cientos de metros en el aire. Dude lo persiguió para dar el golpe final. Notificación del sistema habilidad soberano del pandemonio está a punto de expirar. Los 5 minutos de ventaja absoluta estaban por terminar, pero fue suficiente para ejecutar el plan. Lanzó a Galdra sobre una catapulta y presionó inmediatamente el botón de lanzamiento, enviando al oponente volando. Cuando Galdra intentó atacar de nuevo, Dude ya había sacado la herramienta mágica, el supercañón hecho a medida por Percy. Lo disparó directamente a Galdra en el aire. En sus últimos momentos, Galdra se dio cuenta de que Dude había previsto todo y cada paso había sido parte de su plan. Notificación del sistema misión principal completada. Recompensas: una esencia demoníaca, un fragmento de héroe y 5000 puntos. Dude se sorprendió de que la elección habitual del juego entre dos recompensas ahora le permitiera recibir ambas. Debe haber sido debido a la dificultad aumentada que las recompensas fueran mejoradas. Obtener 2 objetos adicionales que alteran la trama fue una alegría inesperada en ese momento. La canciller Atalanta se acercó lentamente y dijo: bien hecho, Dude, realmente impresionante ahora. ¿Puedes explicar la situación respecto al demonio gris? Dude naturalmente fingió ignorancia pretendiendo no entender, pero la canciller declaró directamente que él ya se había enredado con el demonio. Elnor fue llevado a tratamiento de emergencia y pronto recuperó la conciencia. La canciller tuvo una conversación privada con Dude. Uno de los poderes del demonio gris es la corrosión. Justo ahora ocurrió un fenómeno de corrosión a gran escala centrado en tu ubicación. La Inquisición y el Santo Imperio seguramente tomarán gran interés en este asunto. Dude, te convertirás en el centro de esta tormenta. ¿Consideraste las consecuencias cuando actuaste? Dude se dio cuenta de que había abandonado hace tiempo su papel de personaje secundario y ahora estaba profundamente enredado con demonios. Solo pudo explicarle a la canciller que esto fue puramente un accidente. La canciller señaló que el demonio era el gobernante más fuerte del pandemonio, el demonio gris, y Elnor de la familia Tristan era su recipiente. Esto coincidía con las sospechas de Dude, y la canciller también estaba consciente de ello. La canciller agradeció a Dude por proteger la academia, y a Elnor chasqueó los dedos señalándole que se relajara. Dude fue levantado de repente en el aire y aterrizó en el regazo de la canciller. Ella le dijo que se concentrara. Lo que estoy a punto de decir es información clasificada.
Las acciones del último héroe dispersaron los fragmentos demoníacos por todo el mundo, pero cuando un fragmento demoníaco se manifiesta en este mundo, los otros fragmentos se reúnen alrededor de ese humano. Como centro ayer, el demonio gris despertó brevemente, y pronto los otros fragmentos también aparecerán en resumen. Los otros recipientes demoníacos pronto se reunirán. Dude entendió que la historia original mencionaba que los recipientes demoníacos desencadenarían desastres, los Rims, y el recipiente demoníaco desencadenaron el incidente del Caballero Rojo, y el evento catastrófico que enfrentó la familia de Elia se originó en esto. Estos recipientes se asignaban al azar, y el sistema del juego decidiría uno nuevo cada vez, excepto por los roles fijos de Elia y Elnor. El Santo Imperio, con su vasta red de inteligencia, ya ha identificado una lista de posibles candidatos a recipientes, y Elnor está entre ellos. La canciller declaró que se están haciendo esfuerzos para reunirlos en esta Academia Dude. No podía imaginar cómo alguien podría identificar a los recipientes demoníacos y reunirlos, pero concentrar a individuos tan peligrosos en un solo lugar era realmente demasiado arriesgado. La canciller continuó explicando que existe un fenómeno llamado amor verdadero, que solo ha ocurrido una vez. Cuando un recipiente demoníaco se enamora de alguien, el fragmento demoníaco desaparecerá por completo. El amor puede eliminar las semillas de la destrucción mundial. Dude sintió que esto no tenía nada que ver con él. La canciller declaró sin rodeos: Dude Campbell, ¿eres consciente de que el demonio gris parece tener un afecto especial por ti? Dude negó inmediatamente: absolutamente imposible. La canciller replicó desde lejos: estaba claro que el demonio gris te sanó, e incluso aplaudió de alegría. Ese pensamiento fue solo porque te veía lastimoso. La canciller no se inmutó. Sin importar la razón, el demonio ha mostrado un favor excepcional hacia ti. Durante este tiempo, tu juicio, conocimiento y ejecución han sido plenamente demostrados. Por lo tanto, te pido sinceramente, por favor, seduce a los recipientes demoníacos. Al escuchar esto, Dude se levantó apresuradamente y se negó. La canciller prometió que la academia te apoyará completamente en usar estrategias románticas para conquistarlos, brindando cualquier asistencia necesaria. Hasta donde sé, todos los candidatos son mujeres. Esta es una oportunidad enviada del cielo. Si puedes hacer que el demonio gris te aplauda, no deberías tener problemas para atraer a otras mujeres. Dude se burló de sí mismo, pensando que si realmente tuviera tales habilidades, no habría estado soltero toda su vida anterior. La canciller reiteró: debes esforzarte al máximo para ganar el corazón de todas las mujeres y eliminar los fragmentos demoníacos. Solo entonces el mundo podrá encontrar la paz. Dude preguntó confundido: ¿no dijiste que se requiere amor verdadero? ¿Cómo puede ser verdadero amor si estás con varias personas? La canciller Atalanta admitió la dificultad. Los adoradores de demonios seguramente te atacarán, y esos recipientes no son individuos comunes, pero aún así te pido que asumas la responsabilidad de salvar a la humanidad. Dude preguntó: ¿qué pasaría si él abandonara el plan o no lograra completarlo? Como se mencionó, eso llevaría a la extinción de la humanidad, el colapso del mundo y su transformación en un imperio demoníaco gobernado por el mal. Dude solo podía maldecir en silencio a los desarrolladores del juego en su corazón. Elnor despertó lentamente de su coma, viendo el techo blanco. Sus pensamientos primero se dirigieron a la emocionante conclusión de esa batalla. En ese momento, Beatrix abrió apresuradamente la puerta de la sala. Al ver que Elinor estaba despierta, corrió inmediatamente para revisarla. Ansiosamente: ¿estás bien? ¿Aún tienes tu memoria? ¿Puedes mover tu cuerpo? Elinor suspiró suavemente y la tranquilizó: cálmate, estoy perfectamente sana y mi memoria está intacta. Sin embargo, la principal preocupación que rondaba en la mente de Elinor era la seguridad de otra persona. ¿Dónde está Dude Campbell? ¿Cómo está ahora? Su tono urgente hizo que Beatrix la mirara sorprendida. Está bien. Sus heridas son mucho más leves que las tuyas, así que no te preocupes. Esto sorprendió mucho a Elinor. Ella estaba gravemente herida, y Dude estaba ileso. Beatrix le contó que Dude había venido a visitarla hace unos días. A pesar de que las heridas de Elinor parecían graves, Dude estaba seguro de que despertaría pronto. La gente de la familia Tristan no cae tan fácilmente. Aunque Elinor acababa de salir de su coma, el consejo estudiantil ya había acumulado una montaña de trabajo, esperando que ella lo manejara. Beatrix suspiró, sin poder hacer nada. Ha sido un caos últimamente y ha sido agotador. Dos figuras importantes están llegando a la noticia. Más importante era que Saintes Lucien estaba a punto de transferirse a Elfantae. Originalmente estaba programada para venir el próximo semestre, pero ahora comienza la próxima semana. El Santo Imperio lo impulsó fuertemente, y el Imperio no tuvo más opción que aceptar, explicó Beatrix. Dijeron que hay algunos asuntos que deben investigarse, y parece estar relacionado con el incidente que involucra a ti y a Dude. La Inquisición también lo está vigilando de cerca, y toda la situación se ha convertido en un gran escándalo.
Al escuchar esto, Elinor frunció el ceño profundamente como representante de Dios. El Sanctus no tenía poder real, pero simbólicamente era la presencia más legítima en el continente. Que una figura así viniera de repente a investigar no era una buena señal. Beatrix dudó un momento, pero decidió revelar otra noticia importante. Hay una cosa más que planeaba decirte después, pero ya que estamos aquí, tu padre Sir Gideon también viene a la academia al escuchar esto. Elnor cayó en profunda reflexión. Por otro lado, el área alrededor de la academia bullía con multitudes y actividad. Sin fin, la pequeña ciudad, estación en el Triángulo Dorado, estaba extraordinariamente animada. Incluso la lujosa habitación donde se alojaba el Sanctus no podía escapar del clamor circundante. Como Sanctus Lucian no le gustaba la luz del sol, la mayor parte de su vida la había pasado en la capilla del crepúsculo, y la luz brillante le resultaba incómoda. Su caballero acompañante, Valquesis, encontró esto bastante sorprendente. Lucian le pidió al caballero que cerrara la ventana, pero él quería disfrutar un poco más del momento de ocio. Su mirada se demoraba en la escena animada. Afuera, la santa decidió ligeramente, diciendo que un adorador de demonios y una santa compartiendo el mismo espacio era absurdo. ¿Cómo podría haber charla de ocio? Valkyrie sonrió y dijo que su relación se había vuelto mucho más cercana, y la tensión de su primer encuentro había desaparecido hace mucho tiempo. Lucian respondió con calma que solo se había aliado con él por sus propios propósitos, y que era imposible que una santa y un adorador de demonios se convirtieran en amigos. Sin embargo, el caballero no pensaba así. Creía que no era del todo imposible. Estamos en situaciones similares, dijo con significado, el humano que sostiene tu línea de vida, y el destino que controla mi vida. Ambos nos dejan sin opción. A la Sanguis no le importaba lo que él pensara, porque en este mundo todavía tenía personas que necesitaba proteger, y esa era la fuerza que impulsaba todas sus acciones.